Hola, hola, buenas noches, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día laboral? ¿Cómo ha estado? Espero en Dios pues que hayas obtenido, ¿verdad? Todos los propósitos que pues te planeaste, ¿verdad? Desde temprano, poder conquistar allá en tu trabajo y en todo lo que es en el área de tu vida. Amén. Bien, entonces te doy la bienvenida a este lugar. Sé que ahorita estamos en un horario diferente, ¿verdad? Estamos en un horario que no está acostumbrado, ¿verdad? Siempre nos vemos el día martes, pero ahora pues Dios, ¿verdad? Me ha traído aquí, quiere que comparta esta palabra contigo, ¿verdad? Yo te doy la bienvenida a este lugar, ¿verdad? Donde vamos a compartir lo que el Señor pues me ha mostrado en este momento y que va a ser de suma importancia, ¿verdad? Para nosotros, para que nosotros podamos entender muchas cosas que nos están pasando y tratar la manera, ¿verdad?, de poder tener esa calma, esa paz en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Así es que ahorita yo te voy a invitar, ¿verdad? Vamos a hablar del tema renuevos de Jehová. Renuevos de Jehová. Y para ello te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 61, versículo 11. Vamos a leer el libro de Isaías 61, 11. Dice de la siguiente manera: porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Bien, vamos a orar, ¿verdad? Que sea Dios que hable en este momento, que no sea mi persona, sino que sea Dios a través de mí. Acompáñame a orar, por favor. Gracias, bendito Dios, en este momento estamos aquí en obediencia a ti, Señor, para poder entregar esta palabra. Te ruego, mi Señor, que esta palabra pueda llegar a cumplir ese propósito por el cual está siendo enviada en este momento, y que ese corazón que necesita una respuesta de ti, Señor, pueda encontrar esa respuesta en este momento, Señor, y estas personas que necesitan de ti, Señor, puedan encontrarte en este momento, Señor, con la palabra que traemos ahora acá. Bendito Señor, utiliza mi boca, que se mencione todo aquello que quieres que se mencione, y que abstenga mis labios de mencionar lo que no quieras que se diga. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, decíamos renuevos de Jehová. Vamos a hablar Isaías 61, 11. Decíamos, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Bueno, me llama mucho la atención esta palabra de Dios que dice que de la tierra producirá sus renuevos, ¿verdad? ¿Y qué es un renuevo? Bueno, vamos a hablar. Yo aquí busqué el término renuevo en un diccionario secular, ¿verdad? Y dice que es un tallo que brota de un árbol o de una planta después de ser podado o cortado. Y también encontré un concepto bíblico. ¿Cuál es el concepto bíblico? Dice que es un vástago que echa el árbol o la planta luego de ser cortado y podado. Me da la curiosidad que en ambos conceptos está esa palabra, ¿verdad? De esa descripción que dice que es después de ser podado y cortado. Entonces, un renuevo es aquello que nosotros conocemos como, a veces sembramos las plantitas y decimos, ve, va saliendo un hijito, ¿verdad? Va saliendo algo nuevo ahí, por eso se llama renuevo, ¿verdad? Va saliendo algo nuevo, algo distinto a lo que estaba antes, ¿verdad? Entonces, y dice que sale después de que se ha cortado, de que se ha podado. ¿Qué es podar? Bueno, cuando estamos diciendo, cuando estamos hablando de plantas, ¿en qué momento tú vienes y empiezas a podar esas plantas? Bueno, cuando está una hojita que ya está seca, cuando hay una parte de la planta que ya no genera la savia, ¿verdad? Ya no llega hasta ese lugar, se está poniendo amarillenta, se está poniendo seca, entonces viene y tú la cortas. ¿Por qué? Porque si no la cortas, entonces esa planta deja de crecer, ¿verdad? Esa planta ya no va a producir su fruto. Entonces por eso tú vienes y la podas, ¿verdad? Para que esa planta siempre siga creciendo y pueda obtener esas flores, ¿verdad? O dependiendo de qué tipo de planta sea, ¿verdad? Entonces para que tenga flores o para que tenga sus frutos. Entonces tiene que ser podada, tiene que ser cortada. Y eso a mí pues
Eso tiene que decir, pues, trae ese concepto de proceso, ¿verdad? Cuando una planta es cortada, es podada, entonces lo que viene ahí es un proceso. Ya cuando lo venimos y lo marcamos hacia nosotros, ¿verdad? Ya cuando lo venimos y lo aplicamos. Nosotros somos, Dios nos describe muchas veces como esas plantas, como esos árboles, ¿verdad? Entonces, por eso nos menciona aquí, ¿verdad? Que dice que de la tierra sale el renuevo, ¿verdad? Y de la plantación sale la semilla, ¿verdad? El renuevo es aquello diferente, aquello que viene saliendo después de lo que se ha sido podado, después de un proceso. Y de la plantación sale la semilla, pues sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, este es el concepto, ¿verdad? De lo que es un renuevo. Aquello que viene después de haber pasado una temporada. Algo diferente que viene a nosotros. Un nuevo comienzo, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Eso es así los conceptos. ¿Y en qué significa para nosotros, ¿verdad? Lo que es después de un proceso, no voy a tocar mucho ese término porque lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero sí quiero que quede bien claro esto, ¿verdad? Que el renuevo es algo diferente, es algo nuevo que sale después de un proceso, ¿verdad? Es algo que tiene que llevar ciertas acciones, ¿verdad? Para poder eliminar aquello que ya no sirve, para que pueda venir y generar lo nuevo que Dios quiere otorgar. Entonces, ¿qué significa para el cristiano un renuevo? ¿Qué es lo que significa? Bueno, significa una nueva vida, ¿verdad? Cuando nosotros venimos y estamos confrontados con la presencia de Dios, pues nuestra vida se va renovando, nuestra vida se va siendo transformada, vamos teniendo esa conversión. La conversión significa pues que ya no somos lo mismo de antes. Entonces eso nos genera una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos nuestra fe, ¿verdad? En Él. Tenemos nuestra forma de pensar, de hablar, de ver las cosas cambian, porque entonces nosotros tenemos más confianza en Dios y podemos, desde ese momento, nosotros podemos vivir una vida diferente, ¿verdad? Una nueva vida porque Dios está con nosotros y ya no hacemos lo mismo que antes, porque nuestras prioridades van cambiando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de renuevo, para nosotros significa una nueva vida, significa una nueva primavera espiritual, ¿verdad? Una nueva estación, significa un cambio de temporada. Hay algo que ya ha pasado, ¿verdad? Entonces viene a iniciar algo nuevo. Es entrar a un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Todos tenemos esas áreas espirituales, todos tenemos un nivel espiritual, no todos entendemos las cosas de igual manera en el mundo espiritual, todos estamos en diferente nivel. Esto es así como cuando estamos estudiando, ¿verdad? Aquellos que están estudiando, pues siempre pasan un proceso, siempre pasan una prueba, ¿verdad? Para poder subir de nivel. Mientras no lo pueda aprobar, ¿verdad? No salga aprobado, no puedes subir de nivel. Así somos tú y yo. En el área espiritual también Dios nos prueba, Dios nos procesa para ir subiendo de nivel. Y cada vez que vamos subiendo de nivel, pues algo nuevo viene a nuestra vida. Vienen nuevas personas, vienen nuevos recursos, ¿verdad? Todo viene diferente. Vienen cosas nuevas y hay cosas que también en el medio del proceso se pierden. Y eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Quiero llevar ese tema de procesos aparte para poder explicar mejor lo que es un proceso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos genera y qué es lo que nos ayuda? ¿Por qué tenemos que ser procesados? Pero es necesario, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que para que Él nos pueda otorgar lo que vamos a hacer, pues es necesario que estemos listos, ¿verdad? Para poder ser esos recipientes, ¿verdad? Que pueda llevar lo que el Señor, que puedan ser portadores de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero así como dice la palabra de Dios allá en Jeremías 18, acerca de la mesa y el alfarero. Dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Que en sus manos se arruinó esa vasija. Eso quiere decir que nosotros tenemos esa temporada donde venimos y se arruinan las cosas, donde vemos que las cosas no empiezan a funcionar, donde ya no le hayamos sentido lo que estamos haciendo, es porque esa temporada ya terminó. Cuando decimos, bueno Señor, ¿y ahora aquí qué sigue? No le hayamos, sentimos como un sequedal, ¿verdad? Sentimos como que las cosas se están estancando y es que lo que pasa que Dios está diciendo que ya terminó esa temporada y que viene otra temporada. Y es en el momento cuando Dios viene y nos hace pasar por ese proceso, ¿verdad? Y nos hace esa vasija nueva,
esa vasija de acuerdo a su diseño, de acuerdo a lo que Él va a utilizar, lo que va a depositar en ella, para que nosotros podamos ejercer lo que Dios ha destinado para nuestras vidas, de acuerdo al propósito de Él. Entonces quiero que tú tomes muy en cuenta esto, que nosotros vamos pasando diferentes temporadas y cada nivel que nosotros vamos avanzando, ¿verdad? O cada temporada que vamos terminando, siempre tiene acompañado de un proceso, viene acompañado de una prueba para que podamos seguir a la siguiente temporada o al siguiente nivel o al siguiente tiempo, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Como tú le quieras llamar. Al siguiente nivel, al siguiente tiempo, la siguiente temporada es lo mismo, ¿verdad? Entonces, antes, ¿verdad? Cuando ya sentimos que ya no tiene sentido lo que se está haciendo, entonces esa es una señal de que Dios está diciendo que esa temporada ya terminó y que vamos a iniciar otra temporada. Y es por eso que viene el proceso. Amén, viene el proceso. Ahora, quiero llevarte acá a esta lectura, vámonos a Números 17. Vamos a Números 17, vamos a leer del 1 al 3, ¿verdad? Quiero que veamos acá lo que sucedió en este momento aquí, ¿verdad? Cuando estaba Aarón y Moisés. Vamos a ver acá Números 17, 1, 3, dice de la siguiente manera. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escríbelas, y escribe el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros. Y dice el 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Amén. Dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraban contra vosotros. Esta es este orden que le dio Dios a Moisés. ¿Por qué le está hablando él acerca de esto? ¿Por qué le está diciendo, vas a poner una vara por cada tribu, ¿verdad? Porque ahí eran las 12 tribus de Israel. Vas a colocar una vara por cada una de esas tribus, por cada uno de los jefes representantes de cada tribu. Vas a poner esas 12 varas, ¿verdad? Que significa gobierno, el número 12. Vas a poner esas 12 varas y a la de Aarón le vas a poner el nombre de Leví. Y la vas a poner, le dijo él, allá en el arca del testimonio, en el arca del pacto, donde está la presencia de Dios. Bien, entonces, ¿por qué le dijo él eso de que, y así va a cesar los rumores del pueblo? Bueno, vamos al capítulo 16, donde vamos a ver el problema de por qué surgió esto, por qué Dios tomó esta determinación, por qué le dijo él a Moisés, mira, trae esas varas, ¿verdad? Y el hombre que yo escoja, ese es el que va a florecer. Amén. Entonces dice acá en el 16, vamos a leer el 2 en adelante, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Dice, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Amén. Está aquí una rebelión. La rebelión de Coré, ¿verdad? Que vino, que hizo alianza, ¿verdad? O sea, hizo esa conspiración, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón, los líderes que Dios había colocado, lo que había puesto Dios al frente
para poder dirigir a ese pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, acordemos, y algo muy importante que vemos aquí es que Moisés solamente dice que se arrodilló, ¿verdad? Y mostró su rostro. Vemos ahí la humildad que tiene él ante Dios. Es que lo que pasa es que cuando una persona tiene la autoridad de Dios, no tiene que divulgarlo, ¿verdad? Simplemente ejecuta, porque es Dios quien lo está respaldando, ¿verdad? La autoridad de Dios se nota, no se tiene que decir, se nota, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cuál era el problema con Coré. Coré estaba molesto, estaba inconforme de por qué Dios había escogido a Moisés y a Aarón. Entonces vino y organizó, ¿verdad? Esas murmuraciones contra ese liderazgo que Dios había colocado. Entonces, por eso es que se hizo esta provocación, ¿verdad? Y Dios le dio esa orden a Moisés: mira, tráeme estas varas para que eso termine, ¿verdad? Para que se vea que es Dios quien escoge, ¿verdad? Hay algo muy importante acá en esto, y es que hay una gran diferencia cuando es Dios quien escoge una autoridad y cuando es los hombres que le escogen. Siempre cuando hay una autoridad puesta por Dios, pues siempre va a estar respaldada por Él. Y todos sus hechos sobrenaturales se dan a demostrar. Porque aquel que es llamado genuino, aquel que es una autoridad de Dios, siempre va a moverse por el Espíritu. Siempre va a moverse por lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque es Dios quien gobierna su vida. No se gobierna a sí mismo. La persona que se gobierna a sí mismo hace las cosas conforme a su voluntad, conforme cree que está bien, conforme va viendo qué sucede, y así lo hace. Pero cuando alguien está dirigido por Dios, viene y hace las cosas, ejecuta, ¿verdad? Las acciones de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que Él quiere, ¿verdad? Se mueve conforme a la voluntad de Dios, y eso es, ¿verdad? La diferencia. Otra circunstancia es que lo que Dios ha escogido siempre permanece firme a pesar de todas las provocaciones, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las oposiciones que se levanten, siempre permanece firme. Allá podemos ver en Gamaliel, ¿verdad? Allá cuando estábamos en los Hechos, que estaban predicando los apóstoles, y dijo Gamaliel: miren, déjenlos que hablen, ¿verdad? Porque si esto es de Dios, va a permanecer, y si no es de Dios, pues va a desaparecer, ¿verdad? Esas confrontaciones a veces son un problema, ¿verdad? Muchas veces son por gusto, porque siempre lo que es de Dios va a permanecer. Ahí vemos el ejemplo. Siempre lo que es de Dios va a prevalecer, y es por gusto que alguien venga y se levante en contra, ¿verdad? O que trate la manera de venir y provocar algo para que no sucedan las cosas que Dios ya estableció que tienen que suceder. Entonces, esto es lo que pasaba aquí. La autoridad puesta por Dios siempre va a permanecer. La autoridad puesta por Dios está respaldada por Él. La autoridad puesta por Dios se mueve en lo espiritual, se mueve en lo sobrenatural, porque ese es el mundo en el que vive esa persona escogida, porque sabe, ¿verdad?, que es quien lo gobierna, es Dios. Y cuando tú vienes y estás siendo obediente a Dios, tú no vas a hacer algo que esté en contra de lo que Dios ya estableció para tu vida, ¿verdad? Siempre vas a obedecer la voz de Dios, porque esa es la palabra que vale, esa es la palabra que está respaldada, lo que Dios ha dicho de ti. No lo que el hombre diga, porque el hombre muchas veces habla de acuerdo a su conveniencia, pero Dios no. Dios siempre va a hablar de acuerdo a lo que Él es su voluntad, su soberanía, lo que quiere hacer, ¿verdad? Acordémonos que cuando tenemos esta empresa espiritual, pues esa empresa es de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando del pueblo de Israel que se levantó en contra de las autoridades que Dios había establecido, ¿verdad? Se presentó esta rebelión, y mira qué lamentable lo que sucedió, ¿verdad? Más adelante podemos ver acá en el 28, dice así: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Vámonos al 30. Mas si Jehová hiciese algo nuevo, y la tierra abriese su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendiese vivos a Seol, entonces conoceréis que estos hombres
irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Mira qué tremendo lo que sucedió acá. Dice la palabra de Dios, se abrió la tierra, se los tragó vivos. Imagínate cuánta gente ahorita está con apariencia de que está vivo, pero está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque está en completa rebeldía ante Dios. Lo que sucedió aquí es que estaban en rebeldía contra la voluntad de Dios. Porque cuando alguien ungido, y cuando hablo de ungido, estoy hablando de un escogido de Dios para algo muy importante, ¿verdad? Para un punto principal. Cuando alguien viene y habla en contra de un ungido, cuando alguien toma como chiste, como burla, la palabra de esa persona ungida, cuando alguien viene y se pone como obstáculo de esa persona ungida, cuando alguien cree que es un juego, que es un show, lo de esa persona ungida, sucede lo de aquí. Porque dice la palabra de Dios que cuando se levantan en contra de nosotros, no lo hacen en contra de nuestra persona, lo hacen en contra de aquel que nos envió, que es nuestro Señor. Una persona ungida es aquella que es portador de la presencia de Dios, ¿verdad? Es portador de la presencia de Dios, y no solamente eso, sino que es enviado por Él, está regido a la voluntad de Dios. Es una persona que ha sido procesada para poder llevar una posición importante dentro del ministerio. Entonces, cuando alguien viene y ataca a una persona así, se está metiendo con Dios mismo, está atacando a Dios mismo, ¿verdad? Y entonces por eso sucedió aquí esto. El Señor se cansó, porque no es la primera vez que el pueblo de Israel hizo eso, ¿verdad? Ya le había fallado muchas otras veces. ¿Y cuáles son esas otras veces? Bueno, vamos a mencionar aquí otros casos en los cuales este pueblo le había fallado. Cuando vemos allá que hicieron el becerro de oro, cuando subió Moisés al monte y dijeron todo, bueno, y Moisés, ¿por qué nos vemos? ¿Por qué no está? ¿A dónde está Moisés? ¿Verdad? Y este ya no bajó del monte, quizás ya murió. Ellos pensaron, ¿verdad? Necesitamos un Dios a quien ver, a quien adorar, porque esa es la costumbre de todos nosotros, que necesitamos ver para creer. Necesitamos decir, vaya, a ver, muéstreme lo que usted es. Y el mismo Jesús, cuando le dijeron los fariseos que les diera una señal, ¿cuál fue la respuesta? Ustedes, y les dijo una palabra ahí bien grosera, ustedes quieren que yo les dé señal si son los que ven, tienen el tiempo y todo esto, pues no les será dada la señal nada más que la de Jonás. ¿Verdad? Así mencionó Jesús. Entonces aquí, ellos necesitaban tener un Dios, porque estaban acostumbrados a ver a los egipcios, ¿verdad? Que tenían figuras. Pero entonces, como no vieron a Moisés, lo habían idolatrado, ¿verdad? Ese es un problema, por eso nosotros no podemos idolatrar a las personas, porque las personas tarde o temprano ya no están, y nosotros debemos de adorar a Dios, el único que merece nuestra adoración. Ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo. Y cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, ahí estaba el becerro, estaban adorando a ese becerro, a esa imagen. Esa fue la vez que le fallaron al Señor. También le fallaron cuando, bueno, le fallaron cuando también vino Aarón y Miriam, hablaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés. ¿Y qué le pasó a Miriam? Se llenó de lepra, ¿verdad? Ahí vemos cómo Él protege a las personas que Él escoge, ¿verdad? Él los protege, y entonces se llenó de lepra, que esa era una enfermedad, lo peor, que no tenía cura. La gente tenía que ser excluida, tenía que llevarse al desierto, excluida de los demás, porque esa enfermedad se pasaba y no tenía cura en ese entonces. Entonces tenía que ser apartada. Y a Miriam la apartaron por eso, porque estaba llena de lepra, porque estaba murmurando contra los escogidos de Jehová. Mira qué difícil está esta situación.
Ahora, yo estos ejemplos lo que los quiero aplicar es aquí. ¿Por qué es necesario, verdad, cuando nosotros vemos que estas personas han sido escogidas y vemos ya al final acá, vamos a irnos al 7 para que podamos comprender lo que te quiero decir ahorita. Vámonos al 17:7 de Números, volvamos otra vez acá después de este acontecimiento, porque por ese acontecimiento de la rebelión de Coré fue que Dios tomó esta determinación acerca de las varas. Y determinó él, dijo, la vara que florezca, esa es la vara que yo he escogido como autoridad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá en el 17:7 dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. El número 8 dice, y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y produjo almendras. ¿Qué estamos viendo acá en este momento en el caso de esta vara, verdad? En esta vara estamos viendo unos acontecimientos que Dios lo que estaba mostrando era que era su soberanía. En primer lugar, su soberanía, porque Él estaba diciendo ahí, voy a mostrar ante todos cuál es mi decisión. Voy a mostrar ante todos qué es lo que yo he escogido, dice nuestro Dios. Entonces la vara que ha reverdecido, la vara que ha florecido, esa es la persona que Dios ha escogido como autoridad. 1 entre 12. Yo no sé tú, pero yo prefiero ser de ese 1, ¿verdad? De los 12, ¿verdad? Dice aquí, 1 entre los 12, dice que Dios escogió como esa autoridad, ¿verdad? Podemos ver también el poder sobrenatural porque una vara seca que ya no tenía ni siquiera oportunidad de nada, pero vino Dios y le dijo, ponlo ahí en el arca del pacto, ¿verdad? En el arca donde está la presencia de Dios, donde se manifiesta la gloria de Dios. Ponla ahí en el arca, le dijo. Y esa, dice que eso reverdeció. Eso quiere decir que dio vida. ¿Por qué? Porque estaba cerca de la presencia de Dios. Lo muerto recobra vida cuando está dentro de la presencia de Dios. También dice acá, ¿verdad? Significa una nueva oportunidad porque floreció esa vara. Esa vara echó flores. Esa vara echó los renuevos, que significa un nuevo comienzo. Y también produjo almendras, que son los frutos, ¿verdad? O sea, Dios no te va a hacer avanzar, no te va a hacer crecer para que te quedes ahí sin nada. No, Dios te va a preparar, Dios te va a moldear, Dios te va a dar lo nuevo, pero también para que generes esos frutos nuevos para Él. Cuando vas a otro nivel, es otra dimensión, son otros frutos, es otro nivel de también de pruebas, ¿verdad? Es otro nivel también de retos, ¿verdad? Entonces, tú tienes que estar dispuesto a eso cuando ya estás listo, ¿verdad? Para pasar a otro nivel. Ahora, ¿qué simboliza esa vara de Aarón? ¿Qué simboliza? En primer lugar, la autoridad de Dios en Aarón, ¿verdad? La autoridad de Dios en Aarón, porque ella floreció entre las 12. Fue la única que floreció entre las 12 que habían puesto ahí cerca del arca del pacto. Solo fue una la que floreció de las 12 que introdujeron. ¿Qué te dije que simboliza el número 12? Significa gobierno. Amén. Significa gobierno. Entonces fue una, ¿verdad? La que floreció. Fue la de Aarón, el personaje que Dios había escogido. Ahora bien, ¿qué simboliza también? Un nuevo comienzo, porque brotaron los renuevos. Y estamos hablando que renuevo significa eso, un nuevo comienzo, una nueva etapa, ¿verdad? En nuestras vidas. Dice también que simboliza prosperidad, porque dio frutos y floreció, ¿verdad? Entonces hay prosperidad. Y también simboliza el resultado de permanecer en la presencia de Dios, porque se encontraba cerca del arca del pacto. No podemos hacer nada si nosotros no estamos cerca de Dios. No podemos decir de que vamos a trabajar, nos vamos a mover por el Espíritu si no estamos dispuestos a permanecer en la presencia de Dios. Cuando es Dios quien nos dirige, pues todo funciona. Cuando es Dios quien nos dirige, pues resultan las cosas y tenemos el fruto que Dios quiere que se obtenga. Tenemos los resultados
efectivo de lo que se está haciendo, de acuerdo a lo espiritual, porque es Dios dirigiéndote. Cuando es Dios haciéndolo, pues difícilmente vas a fallar. Cuando tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando tú esperas que sea una instrucción de Dios, muchas veces tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia porque caminar con el ritmo de Dios no es nuestro propio ritmo. Dios sabe muy bien cuál es el tiempo perfecto. Y tú tienes que estar dispuesto a esperar en el momento oportuno. Cuando Dios te dice, es ahora, pues entonces cuando es ahora hay que avanzar. Pero cuando Él te dice, detente, tú tienes que detenerte. No vamos al paso de este mundo, vamos al paso espiritual. Y cuando tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, tú caminas de acuerdo al ritmo que Dios te va marcando, ¿verdad? El ritmo que Dios te va marcando. No te puedes acelerar, porque lo que sucede es que cuando tú vienes y te empiezas a desesperar, ya empiezas a actuar en tus fuerzas y no en las de Dios. Entonces ya lo que estás haciendo, Dios se aparta. Porque cuando Dios ve que tú puedes, entonces Él se aparta. Pero cuando ve que tú no puedes y que necesitas de Él, entonces Él te echa la mano. Entonces Él viene y Él actúa. Por eso es mejor caminar, aunque sea despacito, pero con la voluntad de Dios y en el tiempo exacto. Por eso es que tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Eso tenemos que ponerlo en nosotros, tener paciencia. Más cuando somos procesados, porque en el proceso lo que sucede, un adelanto te voy a dar, es que ahí Dios va quitando todo aquello que nos sirve en nosotros, aquello que está ocupando un espacio en nosotros, que no permite que nos llenemos del Espíritu Santo para ser guiados por Él. Entonces en el proceso eso duele y en el proceso nadie se ve bonito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando estamos siendo procesados, estamos llorando, muchas veces estamos así afligidos porque no entendemos. Caminar en un proceso es caminar en oscuridad y literalmente yo lo llamo caminar sobre las aguas, ¿verdad? Porque vas a caminar por fe. Vas a caminar por fe porque no entiendes las cosas y no ves el camino. Y vas a tener que caminar por fe porque Dios te está moldeando, Dios te está armando, Dios te está haciendo a su manera para que aquello que va a poner en ti, para aquello que va a depositar en ti, sea efectivo, ¿verdad? Para que se cumpla el propósito que Dios ha destinado en tu vida. Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Ahora, ya para finalizar, ¿verdad? Para finalizar acá, vamos a hablar allá en Isaías 61. Regresemos a Isaías 61. Vamos a ver aquí qué nos dice el Señor. Vamos a terminar con esto acá y vamos a leerlo desde el 1. Dice así: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, quiero que quede bien marcado, este es el que Dios quiere que hagamos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Él nos va a hacer brotar en justicia y alabanza. En justicia y alabanza, como iniciamos el versículo. Porque como la tierra produce renuevo y como el huerto hace brotar la semilla, así Jehová el Señor hará brotar, ¿verdad? Jehová Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Pues que seamos justos, ¿verdad? ¿Qué es una justicia? Justicia es otorgar a cada uno, ¿verdad?, lo que tiene su derecho. No es ponerse en medio para evitar lo que le corresponde.
¿verdad? Es aquí cada quien otorgarle su derecho. ¿Qué es lo que hacen allá en los juzgados cuando vienen y ponen una demanda? ¿Qué hace el juez? ¿Verdad? Investiga todas las evidencias y el culpable, ¿verdad? Lo castigan. Y al que no es culpable, pues le favorecen, ¿verdad? Y lo declaran inocente. Ahora, si el culpable, el que lo están ahí acusando, es inocente, pues lo declaran inocente y le dan libertad. Pues entonces aquí nosotros, dice el Señor, que hemos de actuar justamente, cada quien con el derecho que le corresponde equitativamente, ¿verdad? No porque este tiene mucho dinero, yo voy a ser con él pues más bondadoso y ahí le voy a dejar pasar todas las faltas, ¿verdad? Y hay que haga lo que quiera, ¿verdad? Como es el que me ayuda, pues entonces hay que haga todo, no. Y al pobrecito, aquel que sí merece que se le ayude, lo dejamos a un lado porque como no tiene cómo aportar, ¿verdad? Entonces eso se llama injusticia. Robarle el derecho a otro también es injusticia. Entonces aquí dice, eso es lo que Dios quiere, va a hacer brotar la justicia y la alabanza, ¿verdad? Ya sabemos qué es la alabanza. La alabanza pues es decirle al Señor, adorarle con nuestras palabras, decirle, Señor, te adoro, Señor, tú eres mi Dios todopoderoso, a mencionarle, ¿verdad? Todos sus atributos, todo lo que Él es, porque la adoración tiene que ver con nuestro propio ser, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos movilizamos en el medio, cómo nosotros damos ese testimonio. Esa es adoración a Dios. Y la alabanza son todos esos cánticos, todo lo que nos sale de nuestra boca, todos los cánticos que cantamos hacia Dios, ¿verdad? Que lo hagamos con el corazón sincero, como Dios dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces, esas son las dos, ¿cómo podemos decir? Las dos, lo que Dios requiere, ¿verdad? Justicia y alabanza, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo aquí, que va a hacer brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Así que ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Que es un renuevo, es algo que viene a nuestras vidas cuando ya se terminó una etapa, pues vamos a tener que iniciar otra y para eso pues vamos a tener que pasar por un proceso. Y de eso pues vamos a hablar mañana. Yo te espero mañana aquí, voy a cambiar lo que es el estudio para otro día porque Dios quiere que hable de esto. Entonces mañana vamos a hablar del proceso y qué significa, para qué sirve, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en un proceso? ¿Para qué sirve para nosotros? Porque es necesario pasar por un proceso. Entonces eso lo vamos a ver mañana, así que yo te espero aquí a la misma hora, ¿verdad? Para que podamos hablar acerca de esto. Entonces, esta es la palabra de Dios. Espero en Dios pues que te haya ayudado, ¿verdad? Que te haya aclarado algunas dudas, ¿verdad? Y que te haya alimentado así como lo ha hecho conmigo, ¿verdad? Quiero decirte que el Señor pues me levantó tempranito, ¿verdad? A poder hacer esta palabra para entregártela ahorita. Y yo creo que si Dios me levantó en la madrugada a escribir todo esto, es porque realmente alguien lo necesita, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Necesita esta palabra y pues para ese alguien es esta palabra de parte de Dios. Así que vamos a orar. Gracias, bendito Señor, por esta palabra que se ha otorgado. Gracias, Señor, porque hemos manifestado, hemos mencionado lo que tú has querido que se sepa. Gracias, bendito Señor. En este momento ponemos nuestras vidas en tus manos. Pongo a aquellas personas, Señor, que están prontas a subir a otro nivel espiritual. Los que tú estás ahorita formando en nosotros, los que estamos quizás en proceso, aquellos que Señor, estamos ya listos para pasar a otro nivel, Señor. Tú nos estás hablando en este momento. Gracias, bendito Señor, por tu palabra oportuna, porque sabemos que tú no hablas fuera de tiempo. Tú hablas justo a tiempo, Señor, y yo te creo cada una de estas palabras que tú has mencionado ahora a través de mí, Señor. Yo te creo cada una de estas palabras. Y te ruego, mi Dios, por cada una de las personas que ahorita están pasando esos momentos difíciles, que están siendo procesados. Y eso significa que van a subir de nivel espiritual, Señor. Dales fuerza, dales fortaleza, Señor. Y que podamos recibir esa nueva temporada, ese nuevo comienzo, Señor. Que lo podamos recibir de acuerdo a tu voluntad y que se haga lo que tú has establecido, Señor. Que seamos esas personas obedientes, que nos dejemos dirigir por ti, Señor. No por un humano, sino por ti, Señor, porque tú eres el que gobierna nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, solamente quiero decirte, ahorita que estaba en la oración,
Si yo me diera cuenta que un niño es portador de mi bendición, yo me dejo que Él me explique todo. Yo dejo que Él me enseñe por tal de obtener aquello que Dios tiene para mí. Amén. Bien, entonces solamente eso te digo. Así que muchas gracias por tu atención. Te mando muchos abrazos allá donde te encuentras. ¿Verdad? Que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu ministerio, bendiga tu hogar, ¿verdad? Bendiga tu trabajo, ¿verdad? Y que pues Dios nos ayuda a tener esas excelentes decisiones de acuerdo a su voluntad. Así que recordemos, el Señor es el que está con nosotros, su Espíritu Santo, ¿verdad? Y es el que nos va a ayudar. Él nos va a dirigir, ¿verdad? En este camino, si nosotros se lo permitimos. Así que te deseo una excelente noche, ¿verdad? Que Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Y nos vemos mañana a la misma hora. No te lo vayas a perder. Vamos a hablar acerca de los procesos. ¿Para qué sirven? ¿Por qué es necesario pasar por ello? Así que muchas gracias por tu atención y que el Señor te bendiga poderosamente. Bendiciones.